Lo reciente convierte la información en noticia. Todo el tiempo, en todas partes. Noticias Unión Radio. Emisión estelar. Titulares. Colombia y Venezuela coordinan mecanismos para localizar 200 cadáveres arrojados por los paramilitares en la frontera. Ex jefe paramilitar Mancuso afirma que financiaron las campañas de Uribe y Pastrana. PSUV abogó por la estabilidad en la frontera con Colombia. Estados Unidos deportó a miles de migrantes, entre ellos venezolanos, en los últimos 3 días. Nueva York habilitará escuelas para albergar temporalmente a los migrantes. Presidente Maduro reiteró que Venezuela no volverá a la OEA. Cae consumo de leche en el país. Transportistas de carga exigen garantías de suministro de combustible. Guerrilla del ELN asegura que mesa de diálogo con el gobierno colombiano está en crisis. Expectativa en Ecuador por sesión de este martes del juicio político al presidente Lasso. Inter y Milan se disputarán este martes el primer pasaje a la final de la Champions. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Hoy lunes 15 de mayo de 2023 les saludamos Francisco Cáceres y Anita Grantio. Aquí están las noticias con sus detalles. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Salvatore Mancuso lleva días sacudiendo la política colombiana. Ha sido noticia por las graves revelaciones que realizó el ex jefe paramilitar desde una cárcel en Estados Unidos donde está preso por narcotráfico. Mancuso declaró que las Autodefensas Unidas de Colombia arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera. Contó que a una de las víctimas la lanzaron para que el río se las llevara y las dejara en nuestro país y otras las depositaron en fosas comunes. De inmediato, la Cancillería colombiana informó que junto al gobierno del presidente Maduro acordaron los mecanismos institucionales para localizar los restos mortales de dichas víctimas del conflicto armado. Este lunes, Mancuso aseguró en una comparecencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz que el paramilitarismo apoyó las campañas de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela abogó por la estabilidad en la frontera con Colombia. Óscar Pineda nos cuenta. Después que ambos países acordaran ubicar los restos de las víctimas del conflicto armado colombiano en la frontera, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la paz del vecino país incide en la estabilidad de todo el continente. Señaló a algunos dirigentes opositores de presuntamente tener vínculos con grupos irregulares colombianos. Lunes, 2 de la tarde. Los nexos que tienen con la oposición venezolana los pasan por las trochas. Recordemos a los rastrojos, a los líderes de la banda paramilitar Los Rastrojos, con fotografías al lado de Juan Guaidó. El dirigente de la Tolda Roja acusó a la alianza opositora de utilizar el tema migratorio como un negocio. Lunes, 3 de la tarde. Ese negocio de los migrantes tiene una contradicción terrible ahora. El discurso versus los hechos. Porque vienen elecciones. Palabras más, palabras menos de la propia oposición. Hay 8 millones de venezolanos fuera. Sacamos una cuenta ahí y decimos que 6 de esos millones votan. Sacamos una cuenta del REC y resulta que el REC de Venezuela está alrededor en este momento de 14 millones de personas. ¿Qué número van a ofrecer después? ¿Que se vinieron todos a votar nada más? Sí, Luis. Cabello también atribuyó a Estados Unidos la situación migratoria que se registra en la región por sus políticas actuales. Óscar Pineda, Unión Radio. Estados Unidos, las autoridades deportaron a miles de migrantes en el marco de la nueva política instaurada tras el levantamiento del Título 42. Las personas fueron repatriadas a más de 10 países, incluidos México, Colombia y Perú. En el caso de los ciudadanos provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, estos han sido entregados a las autoridades mexicanas. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, informó que esta es la primera vez que el gobierno azteca acepta retornos de ciudadanos no mexicanos en la frontera terrestre y consideró que la medida ha funcionado bien en los últimos días. Núñez Neto agregó que los cruces irregulares se han reducido en los últimos 3 días cerca de un 50%. Agregó que los centros de detención y procesamiento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos están menos llenos, pero continúan por encima de su capacidad. Precisamente un grupo de 100 migrantes venezolanos fue
fue expulsado desde Estados Unidos a México bajo el título 8. La autoridad de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Río Grande, Gloria Chávez, informó de la deportación. Estos son algunos de los procesos que están vigentes ahora bajo esta nueva normativa y por los cuales las personas que entran al país de manera ilegal entre los puertos de entrada serán retornados a México bajo ciertos acuerdos que tenemos con el país norteamericano. Las autoridades de Nueva York anunciaron que habilitarán al menos 3 escuelas para albergar temporalmente a los migrantes. Las personas serán alojadas en los gimnasios de los centros educativos pese al descontento de los padres de los alumnos y de los sindicatos de docentes que critican al alcalde Eric Adams por proteger a los migrantes antes que a los niños. Y hoy, en el Día Internacional de la Familia, los venezolanos que salieron en la búsqueda de mejores oportunidades desean volver a reencontrarse con sus familiares. Luis Carlos Parada nos cuenta. Algunos ciudadanos tienen familiares en países de Latinoamérica, Europa y el Caribe. Relatan cómo ha sido vivir cumpleaños, Navidad, fin de año o fechas especiales sin su presencia. Esperan que en algún momento la familia pueda reencontrarse. Eric Fuenmayor, ciudadano, lunes 12:50 de la tarde. Ahora tenemos tiempo que no nos comunicamos. Nos comunicamos por internet y broma. ¿Los extraños? Claro que sí. Me hace falta mucho. Mi familia están en el Perú. ¿Hace cuánto no los ves? Como 3 a 4 años. Gustavo Sánchez, ciudadano, lunes 12:55 de la tarde. Bueno, el momento son difíciles en esta fecha, pues, recientes al Día de la Madre, no tenerlos todos presentes allí en esa reunión tan importante, pues. Expertos de la psicología recomiendan a los adultos planificar mejor los viajes para no afectar las emociones ni los sentimientos de los infantes. Jania Horta, psicóloga del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, lunes 2:20 de la tarde. El niño, niña y el adolescente que se queda, cuyos familiares se tienen que ir del país, se queda con un duelo migratorio importante. Y cuando hablamos de duelo es un proceso tal cual de una pérdida, ¿no? Extraña a su familia y sobre todo aquí es muy importante tomar en cuenta la manera como este proceso se lleva a cabo. Según expertos en la psicología, la distancia afecta la parte emocional y sentimental de los familiares que a la distancia extrañan a sus parientes. Luis Carlos Parada, Unión Radio. El presidente Nicolás Maduro reiteró que el país no retornará a la Organización de Estados Americanos porque promueven movimientos para derrocar gobiernos. Todos los golpes de Estado han tenido un sello, Organización de Estados Americanos. Por eso nosotros nos fuimos de ahí. Nos fuimos para siempre y no pensamos volver, compadre. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es UNASUR. Nuestro camino es la CELAC. Nuestro camino es el ALBA. Nuestro camino es Petrocaribe. Nuestro camino es Nuestra América. El jefe de Estado afirmó que la ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero surgió como respuesta a los despojos de los que ha sido víctima Venezuela por parte de Estados Unidos. Cambiamos de tema. El consumo per cápita de leche en Venezuela cayó a 65 litros al año, según el presidente de Cavilac, Roger Figueroa. Ginette González nos cuenta. La demanda de leche a nivel nacional ha descendido y se expresa a nivel de la industria en el poco uso de la capacidad instalada, que se ubica entre un 25 y un 30%. La rotación de los inventarios a nivel de anaqueles es mucho más lenta, a pesar de la importación de productos lácteos en general que no cumplen con los requisitos, indicó Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea Cavilac, 9:15 de la mañana. Además tenemos una competencia salvaje, realmente tremenda, de productos importados que vienen con menor precio, que vienen sin registro sanitario, sin pagar impuestos. El peso de los impuestos en el precio final del producto lácteo nacional se ubica entre un 35 a un 40%. Roger Figueroa, presidente de Cavilac. No es solo el impuesto sobre la renta, cantidad de impuestos y tasas que hay en el país que van directamente contra los costos. El impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto sobre la renta, el aseo urbano, los impuestos estos confiscatorios. El 90% de los 4 millones de litros de leche que se producen diariamente en el país se dedican a la elaboración de queso, pues es difícil poder optar por una cadena de refrigeración eficiente a nivel del territorio nacional. Ginette González, Unión Radio. Recuperan gran parte de las vías agrícolas de San Sebastián de los Reyes en Aragua. Carmen Elisa Pecorelli nos amplía.
Durante años la vialidad al sector agrícola de San Sebastián de los Reyes era totalmente nula por el mal estado, situación que ya ha sido recuperada en gran porcentaje, según lo dieron a conocer los mismos agricultores. Francisco Ochoa es uno de los que agradeció este beneficio. Sí se puede sembrar, ahora que está la vialidad buena. Antes no se podía sembrar porque había que sembrar capacidad para sacar una cesta en una moto. ¿Quién se mete para acá con la vía mala? Nadie. ¿Quién viene a comprar? Nadie. Entonces ahora sí estamos seguros que la comunidad va a producir. Por su parte, Andrés Aular, alcalde del municipio San Sebastián en el estado Aragua, manifestó que durante 12 años la situación era grave, pues los agricultores no podían subsistir porque no habían vías para transitar. La realidad que estamos viviendo, más de 12 años sin reparar la vía agrícola. Los productores tienen que sacar su cosecha de a 2 cestas en una moto. Hoy en día ya van a tener su vía reparada, van a poder venir personas de afuera a hacer los fletes y hoy los productores están motivados y ahora sí van a sembrar en cantidad y van a poder llevar su cosecha directamente tanto al municipio de Zamora como al municipio de San Sebastián de los Reyes. Indicó que continuará la labor de recuperación, no solo de las vías agrícolas, sino de todos los caseríos, a nivel de servicios públicos y todo el aporte que pueda generarse para los beneficios en general de todos los ciudadanos. Desde el estado de Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, Unión Radio. Representantes de la Cámara Regional de Transporte de Carga solicitan se garantice el combustible para las zonas portuarias e industriales del país. Ruth Lara Castillo con la información. Aseguran que el suministro de combustible es inestable y creen necesaria la promoción de mecanismos que permitan garantizar un abastecimiento continuo y sin colas, especialmente en las zonas de mayor movilización de carga pesada. Jonathan Durbel, presidente de la Cámara Regional de Carga. Necesario atender la zona portuaria, todo lo que tiene que ver con las zonas industriales. Fíjate, si nosotros estamos en una zona que produce algo y necesita ser movilizado por algún tipo de vehículo, necesita tener también ese combustible. Las zonas de paso, por ejemplo, en la Cimarrón Andresote, en todo ese eje que comunica Carabobo con los estados Yaracuy y Lara, es necesario tener también las estaciones de servicio que estén dotadas de forma tal de que cuando los vehículos vayan circulando por esas vías tengan cómo equipar tu unidad de carga. Indicaron que mantienen acciones para lograr que los transportistas logren fletes justos y generar ingresos que les permitan mantenerse operativos. Que no solamente es el combustible, tenemos problemas de insumos con los neumáticos, el precio de los neumáticos, los puertos, la permisología para ingresar a los puertos. Ahorita tenemos no un problema, pero sí una situación importante que es el transporte internacional. Cómo estamos nosotros en Venezuela en calidad de transporte y cómo es la competencia que podríamos tener en algún momento con el transporte colombiano si estos transportes ingresaran al territorio nacional. Exhortan a las autoridades a promover políticas que dinamicen la actividad en el sector transporte de carga pesada y con esto la economía. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Unión Radio. En sucesos, este fin de semana un hombre falleció por una embolia cuando se encontraba con sus familiares en el río Camuri Grande. Orlefran Amaya con los detalles. El fallecido fue identificado como Luis Antonio Logar Colina, de 39 años, quien vivía en la comunidad Canaima de la parroquia Carlos Sublet. Habría regresado de Perú hace 8 meses. Según amigos, el fallecido trabajaba con una camioneta y practicaba deportes. Sería la tercera persona que fallece por embolia en la región en lo que va del 2023. Según los especialistas de Protección Civil, esto se debe a la imprudencia y la falta de conocimiento de los ciudadanos. Andrés Sojo, especialista de Protección Civil, lunes 2 de la tarde. La gente se mete al agua, por ejemplo, te comiste una sopa, no te puedes meter al agua, tienes que haber un proceso digestivo, esperar que tú hagas la digestión para poder ingresar. Sojo recomienda a propios y visitantes que al asistir a playas y ríos no ingerir alimentos pesados y esperar al menos 30 minutos para ingresar al agua. Desde el litoral central, Orlefran Amaya, Unión Radio. Autoridades de Protección Civil del estado Táchira confirmaron la muerte de un hombre en el río Sarare en la población del Nula, estado Apure. Yoiri Sosa con los detalles. En horas de la tarde de este domingo 14 de mayo, un joven que se encontraba de turismo en la población del Nula, estado Apure, fue hallado sin vida. Director de INAPROCET, Yestardo Canal. Nosotros hemos recibido información durante el fin de semana por parte de la Dirección de Protección Civil del municipio Fernández Feo de un masculino aproximadamente de 20 años que se encontraba extraviado en la zona de Sarare. El mismo habitaba en el municipio Uribante. Y el día de ayer, moradores de la zona hallaron el cuerpo de este ciudadano de 20 años
sin vida. De manera incansable, autoridades hacen una y otra vez el llamado a la precaución. Estar muy atentos ante las precipitaciones que se vienen registrando en el estado Táchira, en la zona montaña o en la zona norte, que son zonas con un mapa hidrográfico amplio y que tienen incrementos de caudal de manera súbita. Con este joven de 20 años ya son 4 ciudadanos tachirenses que perecen por inmersión al ser sorprendidos por crecidas repentinas de caudal debido a las precipitaciones en algunas cabeceras de montaña. Desde el estado Táchira, Joiris Sosa, Unión Radio. Un joven de la población de Nueva Bolivia, en el estado Mérida, fue hallado sin vida a orillas del río Torondoy. La policía científica adelanta las averiguaciones para dar con los responsables. Jade Delgado nos cuenta. Un adolescente de 17 años de edad fue encontrado con una herida por arma de fuego en el cuello y estaba semidesnudo. Los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Cajaseca comenzaron con la investigación. El joven era estudiante del 5º año de bachillerato en el Liceo Nueva Bolivia, ubicado en el municipio Tulio Febres Cordero de la entidad andina. El cadáver fue visto por personas que caminaban por las inmediaciones del puente Torondoy, sector La Riega de Cajaseca, estado Zulia, quienes avisaron a la policía. Según una de las versiones, el joven había salido a un cumpleaños en horas de la noche del pasado sábado y no regresó. Los detectives realizaron el levantamiento del cadáver y esperan resultados de la necropsia de ley. Asimismo, adelantan las investigaciones para conocer detalles de los posibles culpables de este crimen. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. En Falcón detuvieron a 2 hombres por presunto contrabando de combustible. Douglas Durán con la información. La detención la practicaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada en el sector Los Médanos, municipio Miranda del estado Falcón. Según el informe policial, a través de una denuncia, la comisión tuvo conocimiento sobre la existencia de una red de contrabando que comercializaba combustible en las cercanías de las estaciones de servicios de la carretera Falcón-Zulia. Al momento de la captura, los ciudadanos tenían en el interior de una vivienda 19 recipientes contentivos con más de 300 litros de gasolina. Además, los efectivos decomisaron 2 teléfonos celulares y 2 radios portátiles. Los detenidos quedaron identificados como Ángel Marín, de 43 años, y Nervin Camacho, de 35 años de edad, quienes junto a las evidencias pasaron a manos de la Fiscalía 21 del Ministerio Público. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Unión Radio. Internacionales. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional aseguró este lunes que la mesa de entendimiento en los diálogos de paz con el gobierno colombiano está en crisis. A través de un comunicado, el ELN aseguró que las conversaciones no pueden estar sujetas a los vaivenes de las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Seguimos en el vecino país porque el fiscal general Francisco Barbosa no aceptó por improcedente la recusación presentada por Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro de la investigación que se sigue en su contra por un posible lavado de activos que el propio mandatario pidió investigar. Tras la decisión, el documento fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, quien determinará en la última instancia la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc. El juez federal argentino Leopoldo Buglia presentó ante la justicia una demanda contra el presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios debido a una presunta difamación pública. Buglia afirmó que el objetivo de la demanda es lograr una indemnización ajustada al derecho que consiste en el pago de $173,000 por la serie de tweets publicados el año pasado, donde Fernández había cargado contra la justicia tras la excarcelación de los presuntos responsables del atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Continuamos en Argentina. El gobierno oficializó este lunes el aumento de su tasa de interés referencial de 91 a 97% con el propósito de incentivar la inversión y el ahorro en pesos como parte de un plan de medidas para enfrentar la inflación. Se trata de la tercera subida después de la crisis cambiaria a finales de abril pasado, cuando el Banco Central argentino aumentó la tasa de referencia a 1.300 puntos. Ecuador se prepara para escuchar este martes la defensa del presidente Guillermo Lasso en el juicio político que le sigue la Asamblea Nacional por el presunto delito de peculado. Igor Laborén, desde Quito, tiene reporte. Este 16 de mayo a las 10 de la mañana, hora de Quito, 11 de Venezuela, está prevista la comparecencia del presidente Lasso ante el Pleno de la Asamblea.
La sesión iniciará con la presentación de los alegatos por parte de 2 asambleístas. Luego Guillermo Lasso dispondrá de 3 horas para defender su actuación y demostrar su inocencia. La defensa del presidente reiteró que el enjuiciamiento por peculado no se sustenta debido a que no existió beneficio para el mandatario. Esta sesión ocurre horas después de que Virgilio Saquicela obtuviera un sólido respaldo para presidir la Asamblea con 96 votos y cabe recordar que se necesitan 92 para la destitución de Lasso. Fuentes ligadas al gobierno señalan que el presidente Lasso estaría estudiando la posibilidad de disolver la Asamblea haciendo uso del artículo 148 constitucional que le permitiría gobernar 6 meses por decreto hasta la realización de elecciones generales. Desde Quito para Unión Radio, Igor Laborén. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el candidato opositor Kemal Kılıçdaroğlu se disputarán la presidencia del país en una segunda vuelta electoral prevista para el próximo 28 de mayo, luego que ninguno alcanzara el 50% de los votos en los comicios del pasado domingo. La Comisión Electoral de Turquía indicó que Erdogan obtuvo 49,5% de los sufragios, mientras que Kılıçdaroğlu solo un 45% de las papeletas. El primer ministro británico Rishi Sunak abordó este lunes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la seguridad a largo plazo de Ucrania para que pueda defenderse de futuras agresiones rusas. Sunak confirmó el envío de misiles y drones a Kiev. Ambos líderes mantuvieron una reunión en Chequers, residencia campestre del primer ministro británico. En respuesta, el Kremlin advirtió que el suministro de armamento por parte del Reino Unido solo acusará más o causará destrucción y provocará respuestas. Entre tanto, continúan los feroces combates entre los mercenarios del grupo Wagner y el ejército ucraniano a las afueras de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región de Donetsk. Las tropas ucranianas recapturaron más de 17 kilómetros cuadrados y recuperaron más de 10 posiciones enemigas en el norte y en el sur de los alrededores de la ciudad. Ya para finalizar el panorama internacional, en Estados Unidos, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida y exmiembro de la Marina, Joseph Dituri, batió el récord mundial de permanencia bajo el agua luego de pasar 74 días consecutivos en un refugio submarino al sur del territorio. Dituri, de 55 años, aseguró que el objetivo es aprender cómo funciona el cuerpo humano en entornos extremos, especialmente ahondar en un estudio científico que demostró que las células expuestas a una mayor presión se duplicaron en 5 días, lo que podría aplicarse para ralentizar el envejecimiento humano. El profesor informó que la misión de 100 días incluye probar nuevas herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para detectar enfermedades en el cuerpo humano y determinar si se necesitan medicamentos. Deportes. Este martes se definirá el primer finalista de la Champions. El Inter y el Milan afrontarán su compromiso de vuelta en el estadio San Siro, donde los rossoneri buscarán remontar la diferencia de 2-0 que tienen a su favor el Inter. El Barcelona se consagró campeón de la Liga Española y los festejó. No se hicieron tampoco esperar en la ciudad condal. Daniel Blanco estuvo allí. Al ritmo de campeones, el Fútbol Club Barcelona celebró este lunes sus 2 títulos ligueros por las calles de Cataluña. El elenco presidido por Joan Laporta sumó un par de trofeos más a su palmarés durante el fin de semana, gracias a las consagraciones del cuadro femenino y masculino. Es por ello que hoy, desde tempranas horas de la tarde, más de 76.000 fanáticos culés abarrotaron las calles de la ciudad condal para saludar a sus nuevos campeones. La caravana de celebración contó con un recorrido de más de 6 kilómetros que abarcó las inmediaciones del Spotify Camp Nou hasta el Arco del Triunfo, donde los hinchas aclamaron a Xavi Hernández y festejaron el tercer doblete liguero femenino-masculino de su historia. Por supuesto que en la mente y el corazón de los culés que hoy festejaron está presente el argentino Leo Messi, con quien sueñan pueda regresar al club que lo hizo famoso en el mundo. Daniel Blanco,
Unión Radio. Y en Italia hubo sorpresas. El español Carlos Alcaraz cayó eliminado este lunes en el Master 1000 de Roma tras sucumbir ante el húngaro Fabián Marozsan de 2 sets por 6-3 y 7-6. Contra todo pronóstico, el español número 1 del circuito y campeón del Master 1000 de Madrid no pudo superar a un combativo y acertado Marozsan en la tercera fase del torneo. Este martes se inician las finales de la conferencia de la NBA. El primer choque de estas instancias será entre los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles, cotejo correspondiente a la conferencia del oeste. La final, al mejor de 7 juegos, arrancará en el Ball Arena de Denver. Y el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Anthony Coelho, será parte de la Junta de Zona FIBA para las Américas en el periodo 23-27. El pasado fin de semana se llevó a cabo la Asamblea de Zona FIBA de las Américas en Miami, Estados Unidos, y el presidente de la Federación Argentina de Baloncesto, Fabián Borro, fue elegido como el nuevo presidente de la zona. Amigos, llegamos al final de la emisión nacional de noticias Unión Radio. Coordinación de la emisión estelar, Mayber Pinto. Jefe de redacción, Anabel Ovalles. Jefe de información, Francis Ventura. Homero Hernández en el control técnico. Más información la encuentra en unionradio.net. En Twitter somos @UnionRadioNet. Y en Telegram, Unión Radio Noticias. Narramos para ustedes Francisco Cáceres y Anita Grantel. Descansen. Feliz noche. Noticias Unión Radio. Emisión estelar.